Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Tuvimos 5 años viajando en motorhome por Sudamérica hasta que a principios de este año lo rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Pero decidimos hacer una pausa en ese proyecto para venirnos a Alaska con nuestros amigos, los chicos de la ruta, y viajar por este estado espectacular. Así que ahora te vamos a mostrar uno de los lugares más lindos que conocimos acá. No te lo pierdas. Hermoso día en Alaska, una vez más. Espectacular, nubladito, con lluvia. Hermoso para arrancar. Nos vamos a Seward creo que se dice. Seward, sí, no sé. A Seward, próximo pueblito, ciudad portuaria, y vamos a ver qué onda. Ahí vamos a comer algo. Hoy él no se los contó, pero es su cumpleaños. Sí. Así que Vamos a festejar. es el cumple. Vamos a festejar. Feliz cumple, Vamos a festejar en Seward. 43 años. Así que nada, así nos recibe el No día se de nota. cumpleaños en... Yo sé que no se nota, que parezco mucho menos, entonces después de 43 años. Nos estamos yendo a festejar a Seward con los amigos. Estamos yendo en caravana, adelante está Americando y atrás están los Hakuna Matata, yendo para Seward, donde vamos a festejar el cumple, vamos a comer una, no sé, una hamburgueseada o algo que salga. Así que bueno, hacia allá vamos a arrancar con la fiesta. Ya arrancó la mañana. Deben hacer un tremendo asado en un lindo lugar de camping que habíamos encontrado en Overlander, pero el día no acompaña, así que se cancela el asado, vamos a comer hamburguesas. Al mal tiempo, buena cara. ¿Qué opinás de tu super plato que acaba de llegar? No podía esperar más, mira, hamburguesa con queso azul, que es mi favorito, la hamburguesa con queso azul, tiene cebolla, sweet potatoes, que son batatas, y cerveza, obviamente, para coronar. Increíble esta comida de festejo. Con o sin audio. Como depende, si sale algo copado sí, si no, no. Todo sí. No quedó copado. Siempre toca festejar en viaje y con amigos. Qué suerte. Gracias por estar. No sé qué hacer, Es muy gracioso lo que acaba de pasar acá. Los chicos le acaban de decir a la moza que es un pro de Ezequiel que si había alguna atención o algo para él. Y 3 minutos más tarde se apagan todas las luces. No, Claro, pues- dijimos, viene la torta. No, pero se cortó la luz. luz. Y la música, porque había música. Se cortó. Happy birthday to you. Happy birthday, Ezequiel. Happy birthday to you. En cuestión no había torta, simplemente se había cortado la luz y todos acá cantando el feliz cumpleaños. Los pusimos muy incómodos a los que No, estaban pobre, se pobres. pusieron re mal. Se puso muy colorada la moza, pobre. Nos iban a tener un brownie gratis por el cumple, obviamente, para festejar, pero al cortarse la luz no lo trajeron, no lo podían, el microondas no andaba, entonces bueno, nos quedamos sin el brownie gratis y vamos a buscar postre por otro lado. Y finalmente, como no tuvimos el postre en ese otro lugar, nos vinimos acá a un lugar donde venden café affogato, en este caso café frío, riquísimo. Con helado. Y esto es un, ¿cómo se llama? S'more. S'more, que es marshmallow con chocolate. Y galletitas tiene también. Buenísimo. Está rico. Que lo cumpla, Carlos, que lo cumpla feliz. Ya sabes el de Sí. Para todos sí tengo uno. Que entremos todos. Sí, están todos. ¡Vamos! Gracias por venir a mi cumple, buenísimo. Sí, porque vos te La gusta maravilla estar de allá esta atrás. torta es que es una torta de cheesecake que hice hace un rato, pero
La masa se compra así hecha, solamente la masa. Le rellené con el cheesecake, que también te lo venden el pote de relleno de cheesecake. Esto va a estar muy complicado. Y bueno, arriba le agregué una capa de Nutella mezclado con leche condensada y los arándanos, pero súper fácil. Esta está buenísima, está mortal. Muy buena. ¿Quién la hizo? Un poco yo y otro poco Kirkland. Finlandia. Kirkland. Sí, nos tratamos con otro día espectacular. Finalmente van apareciendo de a poco los días espectaculares, así que nos vamos a ir a hacer un trekking que va a ser mejor que los del otro día. Le va a gustar más todavía porque es bastante más espectacular por lo que vimos. Así que nada, estamos contentos de... Hace mucho frío, pero por lo menos de tener un día tan lindo. Y así comenzaba un nuevo día de aventura. Después de unos pocos kilómetros de viaje, llegamos al comienzo del sendero que nos llevaría hasta el espectacular glaciar Exit. Está re lindo. Ese día, el clima nos acompañaba desde temprano, y junto a las vistas espectaculares que nos fuimos encontrando a lo largo del sendero, se anticipaba una caminata inolvidable. Increíble las vistas de acá. Hay varias paradas en este trekking. El trekking va subiendo todo por el costado, como si fuera por arriba de la morrena del glaciar, bastante empinado. Y vamos a ir a un mirador más arriba, pero hay varios miradores que están más abajo. O sea, uno puede elegir hasta dónde quiere subir. Nosotros vamos a subir un poquito más, pero no vamos a ir el de más arriba de todo porque está bastante lejos. Hay mucha subida. Hay como 1000 metros desde nivel, desde el estacionamiento hasta el mirador de más arriba. ¿Y Iron Man? Y ahí viene Guille. El glaciar se veía prácticamente desde el principio, pero por buscar justamente acercarse lo más posible, el sendero iba casi todo el momento hacia arriba. Está divino. El primero en llegar. Estoy copado mirándolo. Sí, sí. No sé si están haciendo. Ay, qué divertido. Descenso Sí. en la grieta, no sé, porque están ahí en el borde, ¿ves? Sí, deben estar escalando. Sí, sí, están escalando. ¿Ves que están con el lado de cuerda, con rappel? Impresionante este lugar, gente. Impresionante. Y ni les cuento las ganas que tenemos de estar ahí abajo con nuestro equipo de escalada, nuestros grampones y todo. Sí, están haciendo rappel. Muy zarpado. Qué tool, ¿no? Muy Sí. zarpado, enorme. Y encima del clima. Y la remerita. Al llegar al mirador, además de sorprendernos con la vista increíble, una familia de osos completó el espectáculo. Impresionante, impresionante los ositos, impresionante el lugar. Re lindo. Y un ratito después apareció una marmota. Después de quedarnos un buen rato admirando la fauna del lugar, decidimos emprender camino. Y si bien queda todavía un trecho para llegar al último de los miradores, no lo vamos a hacer pues es demasiado lejos y de acá viene una vista que tenemos espectacular. Así que ya estamos emprendiendo la vuelta. Aparte nos espera un asadito al regreso que bueno, estamos esperando con ansias y con mucho hambre. Así que nos volvemos. La vuelta, como es de imaginarse, fue bastante más corta que la subida, justamente por ser en su gran mayoría cuesta abajo. Por lo que al cabo de 5 kilómetros de travesía, llegamos nuevamente a nuestro punto de partida. Tan lindo este trekking que estamos disfrutando un montón. Y así, volvimos al lugar donde habíamos pasado la noche del día anterior, para comenzar con los preparativos de la cena. Estamos de vuelta en el campamento base, le vamos a decir, que es donde pasamos la noche ayer. El lugar está tan lindo, o sea, es increíble, miren lo que es esto, impresionante.
una paz, una tranquilidad, un lugar donde se pueda acampar libre. Ahora se te está preparando una comida para comer ahí todos juntos y nada, descansar porque la verdad que quedamos re agotados del trekking. Muy lindo, valió la pena un montón. Y así, entre amigos y rica comida, terminaba uno de los días más escénicos que vivimos hasta el momento en Alaska. ¿Qué onda esa carne, Santi? No sé, Guille, tremenda. A ver, ¿qué dice? Está muy tierna. Mira qué bien. ¿Qué es exactamente? ¿Qué corte está? Solo ¿Millo de cerdo? ¿Solo millo? Riquísimo. Todo. La compañía, el lugar, el paisaje, el clima. De vuelta viendo barcos, esta vez en Seward. Acá hay muchos barcos, por suerte. Pero por mala suerte no hay muchos a la venta. Pero hay cada uno, mira este es un espectáculo. Ahí está buenísimo. Y aparte, como en los otros puertos que estuvimos viendo de Alaska, también son bastante cerraditos, pero acá hay muchos más veleros, que eso es lo que nos llamó la atención y por eso estamos recorriendo esta marina con tanta atención. Hay un montón de veleros, pero bueno, pocos a la venta. Mira, acá llegamos a otro puestito de pescadores que nos preguntamos de vuelta a ver si venden y dice que no, que es ilegal vender y no pueden vender. O sea, no pueden vender al público así, seguramente, porque claro, no te pueden hacer factura acá. Lo loco es que tengan estos puestitos para el uso privado de cualquier pescador. O sea, uno acá tiene la lanchita en la marina, salís si sos pescador y te gusta, haces tu pesca al día, venís y nada, y tenés un lugar donde limpiarlo, donde prepararlo. Está muy piola. La cantidad de desperdicio que hay ahí abajo de salmón, una pena. Como que los filetean arriba abajo, pero le dejan todo el medio con un montón de carne. Me impresiona, me da mucha pena. No saben la paz que transmite un lugar así en un día como hoy. Hay tanta calma, no hace frío, no hace calor. Está así como nublado y no hay ni un poco de viento, el agua súper calma. La verdad que es súper lindo, súper lindo. Si bien antes no habíamos tenido el tiempo de recorrerlo más en profundidad, el pueblo portuario de Seward merece una visita. Nos gustó mucho y sobre todo el paseo por la marina. Así se termina nuestro día de paseo acá en Seward, la verdad que re lindo. Hay que divertir el banquito de cornamusa, está bueno. Yendo a Homer, después de 3 días de estar en este lugar tan lindo, finalmente nos estamos yendo, estamos siguiendo el camino. ¿Qué haces dentro de la bolsa? Hicimos una parada para almorzar en este lugar. No saben qué lindo. Ahora les voy a contar algo que me tiene totalmente impresionada. No saben la cantidad, pero la cantidad enorme y gigante de motorhomes que hay por todo Alaska. Y en general en todo Estados Unidos. Pero Alaska, bueno, es temporada alta y mucha gente de Estados Unidos. O sea, que igual es Alaska es Estados Unidos, pero bueno, está del otro lado de Canadá. La gente viene para Alaska en el verano. Y entonces nada, ahora explota. Es impresionante, aparte justo el fin de semana, así que más todavía, no lo podemos creer. Y así seguimos viaje por las rutas de Alaska, y muy bien acompañados. En nuestro próximo destino, aunque el clima no acompañaba, Chilo decidió ponerle onda al día y hacer su famoso curry de pollo para toda la banda. Ya con la panza llena, salimos a recorrer un poco este spot tan pintoresco. Volvió el mal clima, pero los ánimos siguen intactos, o algo así. Resulta que estamos viendo que en Alaska, sobre todo en esta parte, camino a Homer, está muy desarrollado todo lo que es la pesca. No es de sorprendernos tanto porque sabemos que acá es donde vienen los salmones, muchos salmones que vienen desde el mar. Así que en toda esta zona vimos mucho movimiento, mucha gente con sus botes, con sus lanchas, mucho equipamiento de pesca, incluso en los supermercados, todo está como todo enfocado para ese lado.
Y lo sorprendente, o algo que nos llamó la atención, aparte de toda esa movida, es que los lugares de pesca, los lugares cercanos a los ríos, como donde estamos ahora, tienen, no sé, por ejemplo, salvavidas para los chicos pequeños, para los niños pequeños, libre, para todos. Lugares, mirá, vení, vamos para allá. Tienen muchos lugares para subirse a los botes, para pescar, para que los pescadores puedan estar, bueno, haciendo lo que más les gusta. Digo los pescadores porque nosotros no somos pescadores, aunque eventualmente lo seamos. En general estamos encontrando lugares para limpiar los peces en todos lados. Esa es otra cosa, o sea, tienen como... Está todo muy preparado para la pesca y para los pescadores. Es una jaula. ¿Será para pescar? Bueno, por ejemplo, esto es un tablón que hay en medio de este estacionamiento donde dice cómo armar la caña o el setup de pesca para cada tipo de salmón. En este caso, bueno, porque hay salmones por todos lados. Los tipos de salmones, todo enfocado a la pesca. Una rampa para bajar o subir las lanchas. De hecho, hay gente que está ahí con su lanchita. Ay, chicos, está la cría ahí. ¿Lo ven al bebé? Está el bebé ahí atrás. Mira la cría. Qué bicho más deforme que es, boludo. Uy, no. Tiene una trompa, Sí, ¿viste? sí, boluda, gigante. Ahí está la cría, mira. Sí. Si bien estamos a una distancia súper prudencial del alce, estamos muy atentos porque corre fuerte y no es un animal agresivo, pero en defensa o asustado es un animal muy peligroso. Dicen de hecho que hay más muertes por alces en Alaska y Canadá o en Estados Unidos que por osos. Así que hay que tener mucho cuidado con los alces. Después de pasar la noche en Kicillof, seguimos viaje hacia Homer, no sin antes hacer algunas paradas para contemplar el paisaje de Alaska que nos estaba sorprendiendo a cada kilómetro. Llegamos a Homer hace un ratito, que es un pueblito que queda, como os muestro acá, en la punta más punta de Alaska, a lo que se puede llegar por tierra, o sea, se puede llegar por camino, porque después todo el resto de Alaska ya no tiene caminos. Sí, después hay un camino que va hacia el norte, que va hasta el Ártico, pero más hacia el oeste ya no se puede ir y más sur tampoco. O sea, esto es lo más lejano que se puede llegar en Alaska. Así que es increíble, es súper interesante este lugar. Muy pintoresco, lleno de gente, lleno de turismo, impresionante como la gente llega hasta acá. Un lugar tan alejado en el mundo y tanta cantidad de gente y motorhomes, impresionante. Pero bueno, hay mucha movida pesquera, como ven. Hay muchos tours de pesca. Súper interesante el lugar, nos encantó. La verdad que hace un frío horrible, pero nos encantó venir a conocer Homer. La verdad que es curioso que Alaska tiene muy pocos caminos, es enorme, pero tiene muy pocos caminos para recorrerla. La mayor parte del territorio se llega solamente con hidroavión o avioneta o por barco. Hay muchos pueblos aislados que solo se llega por mar, bueno, incluso también pueblos que solamente se llega por aire, o sea que están tierra adentro. Es impresionante lo aislado que está todo y lo inhóspito que es. Y bueno, y también lo inaccesible que es, porque para llegar a todos estos lugares que son súper lindos hay que pagar mucha plata si uno es turista, ¿no? Obviamente la gente que vive acá supongo que tendrá otra manera de conectarse, no creo que le paguen tanta plata para ir de un lugar a otro. Porque la verdad que acá tomar cualquier vuelo a cualquier lugar o hacer cualquier tour salen entre 800 y $1.000 por persona, nada más que por un día de ir y venir. O sea, solo por el día, ni siquiera te quedas ahí del otro lado. Así que la verdad que es muy muy caro acá moverse, cualquier tour sale carísimo. Los de barco por ahí son un poco más baratos, pero esto es turismo para otro nivel, porque la verdad
hay que... De hecho, la manera de venir a Alaska, yo creo, si no tenés mucha plata, realmente es un motorhome. Es la única manera en que vas a zafar de gastar una fortuna, porque si tenés que alquilar auto, ir a hoteles y encima pagar tours, realmente imposible, es súper caro. Tenemos mucha suerte hoy por hoy nosotros de no tener motorhome y estar acá igualmente. Gracias a nuestros queridos amigos, los chicos de la ruta que nos han bancado todos estos días acá. Que obviamente nos estamos pasando re bien, nos estamos re divirtiendo, pero que no quita que sea una convivencia de 4 personas en un motorhome. Y que nada, la verdad que bastante bien lo llevamos, pero obviamente por momentos puede ser cansador. Pero la verdad que lo vamos manejando muy bien. Creo que con bastante altura todos vamos manejando bien los humores o las situaciones por ahí de tensión. La verdad que estamos contentos como se está dando todo. Este bar es famoso, conocido porque la gente deja $1 escrito, por lo visto, en la puerta, las paredes, en las ventanas, en todos lados. No sé si significa que si dejas $1 vas a volver al lugar o algo así, como la moneda que se tira en las fuentes. ¿Qué opinas de estos lugares? Impresionado. Zarpada la cantidad de pesos. No opino nada, porque es speechless, es sin palabras. Estamos enamorados de este pueblo súper pintoresco, es súper lindo, muy turístico, pero muy lindas construcciones, muy bien puesto todo, la verdad. Lo que sí hay que decir es que está un poquito fresco. Sí, ahora. sí, hace un frío. Bajó la temperatura ahora al final, que bajó un poquito el sol. Un frío, pero porque el tema es que es con una península que tiene mar de un lado y del otro. Entonces pasa el viento de un lado a otro y... Mirá qué lindas estas casitas, me encanta este lugar. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar. Nos venimos al bar de La Plata a tomar una cerveza o bueno, quizás alguna otra cosa. Y acá estamos con amigos disfrutando. Y así terminaba un día más de viaje con amigos por Alaska. No se pierdan el próximo episodio. Y si te gustó este video, no dejes de suscribirte a nuestro canal. I was firing, she was gasoline.